Este es Tuonadaina. Nació en 1823 en Beglia, que en ese entonces formaba parte del Imperio Austriaco, ahora Karké, en Croacia. Fue cartero y sepulturero. Y nada en su vida era particularmente extraordinario, excepto por el hecho de que fue el último hablante de un idioma, el dálmata. Cuando murió en 1898, a los 74 años, debido a una explosión en un camino por el que caminaba, el idioma murió con él. Muchos idiomas han desaparecido con el tiempo. Algunos tienen registros, otros siguen siendo un misterio. ¿Cómo sonaban? ¿Qué palabras usaban? Además, muchos de estos idiomas fueron oficiales o usados en países que hoy ya no existen, pues fueron conquistados o fusionados con otros actuales. Así como el dálmata murió con Tuon, estos idiomas desaparecieron con sus países. Descubramos qué idiomas hablaban los países fantasmas de Europa. Hay una lista casi infinita de estos idiomas, así que elegí 5 de Europa. Comencemos con el idioma de los padres de Tuon, que él aprendió en secreto y desapareció con él, el dálmata. El dálmata se hablaba en la costa oriental del Adriático, en Croacia y Montenegro, sobre todo en antiguas ciudades romanas como Zadar, Split, Dubrovnik y la isla de Krk, de donde era el último hablante. Ahora bien, no era el idioma de un solo reino unificado o país, era el idioma de un montón de pequeños asentamientos urbanos que perduraron después de la caída de Roma. Cuando el Imperio Romano de Occidente colapsó en 476 gran parte de los Balcanes, fue invadida por migraciones eslavas en los siglos 6 y 7. El campo adoptó el eslavo, pero las ciudades costeras fortificadas mantuvieron su habla latina y resistieron la conquista. Y con el tiempo, muchas de estas ciudades se convirtieron en sus propias repúblicas marítimas soberanas, gozando de plena independencia como ciudades-estado. La más famosa fue la República de Ragusa, que existió a partir de 1358 y prosperó gracias al comercio entre los pueblos del Mediterráneo oriental y occidental. El dálmata proviene del latín vulgar, pero evolucionó aisladamente. No era italiano ni rumano, pero tenía rasgos de lenguas romances occidentales y orientales. Aquí hay un ejemplo de una diferencia conocida. En el dialecto begliota hablado en Krk, la oración católica Padre Nuestro comenzaba como Tuota Nuata, en lugar de Padre Nostro como en italiano. Probablemente sonaba como un italiano costero, un poco áspero con algunos cambios vocálicos balcánicos. Otra diferencia clave era que conservaba ciertas distinciones vocálicas del latín. Por ejemplo, el latín centum pasó a acento en italiano, pronunciado con che inicial, mientras que en dálmata se decía con k como quinto. Pero el dálmata tenía un problema. No contaba con un estado poderoso detrás. Desde 1400, la influencia veneciana creció y el italiano veneciano se volvió la lengua de prestigio en la costa. El croata eslavo dominaba el interior y el dálmata estaba presionado por ambos lados. Curiosamente, esto también influyó en su desarrollo y llegó a tener préstamos del veneciano y lenguas eslavas. Era un híbrido lingüístico raro. Para 1800 solo quedaba en Krk y desapareció en 1898 con su último hablante. Es un caso bastante único, en el que podemos señalar el momento exacto en que una lengua murió. Las ciudades continuaron, pero sus estados soberanos desaparecieron, y la lengua que las caracterizaba murió junto con ellas. Ahora, pasando de una lengua fantasma latina a una germánica, es interesante ver el burgundio. Los burgundios, un pueblo germánico oriental, probablemente se originaron cerca del mar Báltico, quizá en la isla de Bornholm, antes de migrar al oeste y luego al sur de Europa. Viajaron al sur de Francia y trabajaron como tropas auxiliares del Imperio Romano. Se les permitió asentarse allí como federados, en torno al año 443. Allí fundaron el reino de los burgundios tras la caída de Roma, ubicado en el sureste de Francia y oeste de Suiza. Ciudades como Lyon y Ginebra, durante casi un siglo, esto fue una entidad política real. Y el idioma que hablaban, bueno, el burgundio. Idioma germánico oriental, similar al gótico y vándalo, que trajeron consigo. Hablaremos de ellos después. Pertenecen a una rama lingüística casi perdida, mientras que las lenguas germánicas occidentales y del norte evolucionaron al inglés, alemán
y sueco modernos. Desafortunadamente, no queda mucho de ella, aparte de un par de nombres en algunos registros, como Gundobad, que curiosamente suena como la fortaleza orca de El Señor de los Anillos de Tolkien. Me pregunto si de ahí lo sacó, y Segismundo, el nombre de uno de los gobernantes. Aunque, curiosamente, si bien no dejaron un legado lingüístico, sí dejaron uno legal. Su Lex Burgundiornum, del siglo VI, es un código legal que sobrevivió y se estudia hasta hoy, pero lo escribieron en latín. El burgundio probablemente sonaba similar al gótico, que veremos. Una rama más dura y antigua del germánico, diferente de lo que después se convertiría en alemán o inglés. Los burgundios gobernaban a una población mayormente galorromana, por lo que su idioma era el de la élite. En 534, el reino franco conquistó y absorbió Burgundia. Cuando eso ocurrió, la clase gobernante se mezcló a los francos y adoptó el habla romana local. Por no ser un estado independiente, el idioma burgundio desapareció rápido. La región mantuvo el nombre, pero el idioma se perdió en 1 o 2 generaciones. Otro idioma que murió con su país. En este video hablamos de regiones europeas que desaparecieron y sus idiomas. Dálmata, burgundio, panonio desaparecieron, pero los lugares y la gente solo cambiaron. Hoy esas regiones hablan otros idiomas: italiano, francés, alemán, húngaro, y dentro de esos idiomas modernos tienes capas históricas. Muchas de ellas están conectadas con los idiomas que desaparecieron y existieron antes, y al aprender el idioma, también aprendes la historia de quienes lo hablan. Hablando de los romanos, existió otro idioma latino que desapareció, y que junto con el dálmata, conectaba el mundo romance con Rumania, la cual está algo aislada por el mundo eslavo. Este era el panonio, probablemente el más desconocido de nuestra lista. El latín panonio era una variante local del latín hablada en la provincia romana de Panonia. La cuenca de los Cárpatos abarca el oeste de Hungría y zonas cercanas de Austria, Eslovenia y Croacia. Es como una lengua romance que no llegó a existir. No duró lo suficiente para formar un idioma propio, pero seguía siendo único. Roma conquistó la región en 9 a.C. y Panonia fue provincia en el primer periodo imperial. Desde entonces, el latín no era solo el idioma administrativo. Se convirtió en el habla cotidiana de las comunidades romanizadas allí. Soldados, colonos, habitantes de las ciudades, incluso los locales que fueron integrados a la economía romana. Entonces, ¿cómo era ese idioma? Era latín vulgar en proceso de volverse lengua romance con influencias nativas. Arqueólogos hallaron inscripciones en latín en Panonia con confusión de casos, lo que muestra la evolución local del latín hablado. El estado, o entidad al que podemos vincularlo, fue precisamente la Panonia romana, y luego las comunidades romanizadas que permanecieron después de que el control imperial se debilitó. El problema comenzó en los siglos IV y V, cuando Panonia fue golpeada por el período de migraciones. En 433, los romanos entregaron Panonia a los hunos tras una ruptura política clave. Después de eso, las comunidades de habla latina que aún quedaban se convirtieron en reductos aislados, en lugar de formar parte de una provincia romana estable, y el idioma fue desapareciendo lentamente. La zona fue repoblada y reorganizada políticamente varias veces, y los reductos de habla latina fueron absorbidos, especialmente cuando llegaron otros pueblos, como los magiares, que hoy forman la etnia húngara. Ya que hablamos de latín y germánico, pasemos a otro idioma germánico desaparecido, el gótico, el más documentado de ellos. Eran un pueblo germánico al norte del Mar Negro. En 376 cruzaron al Imperio Romano y en 410 saquearon Roma, un hecho famoso. Tras el colapso del imperio, fundaron 2 estados clave, el reino visigodo en Iberia y el ostrogodo en Italia. El gótico era una lengua germánica oriental hoy completamente extinta. Existe una Biblia gótica traducida en el siglo IV por el obispo Ulfilas. El Padre Nuestro inicia con Ata un sarbu iniminam. Suena germánico, quizá más arcaico que el inglés o nórdico antiguo, si se pronuncia bien, cosa que probablemente no hice. Su alfabeto era único y basado parcialmente en letras griegas. El obispo que lo creó también tradujo la Biblia. Él usó letras griegas, elementos latinos y runas germánicas antiguas para sonidos ausentes en griego. Realmente era bastante fascinante,
y tenemos un registro completo de ello. Si te interesa aprender un idioma que nadie más habla, me fascina cómo cada letra o carácter puede compararse con una letra latina, griega o rúnica. No solo sirven para escribir palabras como el latín al escribir, también tienen nombres como las letras griegas. A es Aza, B es Berkena, y tienen nombres góticos que les permiten representar conceptos. Por ejemplo, D, das, significa día, G, geua, es regalo, y G, god, significa año o cosecha. Los bizantinos derrotaron al reino ostrogodo en 533. Los visigodos resistieron hasta 711, cuando los musulmanes invadieron Iberia y los derrotaron. Y una vez que esos estados cayeron, la élite de habla gótica murió, se asimiló, se convirtió o simplemente empezó a hablar latín también. El gótico solo fue usado por la clase gobernante y desapareció al irse ellos. Nunca sustituyó al latín entre la mayoría. Se informó que el gótico de Crimea pudo sobrevivir hasta el siglo XVI con la rama gótica migrada al este. Un diplomático flamenco anotó palabras usadas en Crimea en el siglo XVI y eran iguales al gótico, pero de cualquier manera, para la Alta Edad Media, el gótico había desaparecido prácticamente. Sobre las invasiones germánicas en Europa occidental, también existió el idioma vándalo, otro idioma fantasma de esa época, y el último que veremos en este video. Me encantaría seguir, pero después de un tiempo sería aburrido. Los vándalos, otra tribu germánica oriental, se movieron por Europa en los siglos IV y V. En 406 cruzaron el Rin a la Galia romana, en 409 llegaron a Iberia y en 429 pasaron al norte de África. 10 años después, capturaron Cartago y fundaron un reino que dominó gran parte de Túnez, partes de Argelia y Libia. ¡Qué ruta tan loca! ¿No crees? Vienes del norte de Alemania y terminas en el norte de África, fundando un nuevo país. ¡Qué época para estar vivo! Durante casi un siglo, el reino vándalo fue una potencia mediterránea bastante importante. Incluso saquearon Roma también. Hablaban vándalo, idioma germánico oriental cercano al gótico y burgundio. De ese idioma solo sobreviven nombres como Genserico e Hilderico, parecidos al gótico. En 533, el emperador Justiniano envió a Belisario a reconquistar el norte de África. La campaña fue rápida. El estado vándalo colapsó en un año. La élite fue deportada o absorbida por las poblaciones locales de habla romance. Los vándalos, al ser una élite pequeña sobre millones de norteafricanos de habla latina, no lograron arraigar su idioma, igual que godos y burgundios. Y una vez que el reino cayó, el vándalo desapareció casi de inmediato. Nos hace pensar qué pasará con nuestros propios idiomas hoy en día. ¿Alguno de ellos desaparecerá por completo como estos? ¿O solo se transformarán? Supongo que no estaremos aquí para saberlo, así que quizá no debamos preocuparnos tanto. Por fin hace calor y ya puedo grabar con camiseta. Mucho mejor. Tal vez muestre las tazas de Moomin otra vez. Ya mostré casi todas, pero puedo repasar. Esta es de invierno. Moomin y 2 chicas jugando en la nieve. Acabo de grabar 3 videos seguidos, así que mi voz está un poco ronca, cansada. Deberías apoyar el canal en Patreon o aquí en YouTube. A veces obtienes acceso anticipado. Muchas veces no puedo terminar los videos a tiempo, para que el acceso anticipado sea relevante. Es solo como 1 hora antes. Pero recibes videos exclusivos una vez al mes, y están bastante buenos. Y simplemente me ayudas a hacer más videos, y también mejores videos. Si quieres hacerlo, gracias. Si no, no pasa nada. Como sea, con que los veas es suficiente. Gracias.